En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que Dios les bendiga grandemente. Nos vamos ya aproximando al final de estos mensajes donde hemos estado meditando, leyendo la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito. Como usted se ha podido ir dando cuenta, hay muchas enseñanzas para nosotros hoy. Y seguramente se puede todavía profundizar muchísimo más. Nuestra intención es de una u otra forma despertar su entusiasmo para que se pueda usted mismo motivar a estudiar más la palabra del Señor. Creo que hoy hay diversas herramientas, muchas de ellas incluso gratuitas, en formato digital, que nos permiten estudiar un poquito más profundamente la palabra del Señor, porque la Biblia se escribe en un contexto histórico inclusive que es muy distinto a nuestros días, pero es palabra de Dios que tiene principios en los cuales al conocerlos los podemos llevar a la práctica en nuestra vida. Por eso le animamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a tomar esa decisión y poder estudiar, profundizar la palabra del Señor que es tan maravillosa y que gracias al Señor está al alcance de nuestra mano. Bienvenidos, sigamos entonces meditando en este capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Eres grande, Dios, eres grande. Continuamos hoy en el versículo 8, de ahí en adelante. Dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Fíjese que ya no es la primera vez, ni la segunda vez, que en esta carta se mencionan las buenas obras. Y se le instruye claramente a Tito a que insista con firmeza. Otra traducción dice: esto es verdad. Quiero que insistas en enseñarlo. O sea, probablemente no era solamente el hecho de exponer esta enseñanza una vez, sino las veces que fuera necesario. La instrucción a Tito es: y quiero que insistas en enseñarlo, todo lo que hemos visto hacia atrás. Recuérdese que la Biblia, originalmente estos libros o estas cartas, no se escribieron como nosotros la tenemos hoy a nuestra disposición por capítulo y versículo. Pablo escribe una carta. Eso hace el apóstol. Es una carta en su totalidad. No está subdividida así como nosotros la tenemos. Es más, permítame decirle otra cosa. Si usted es nuevo creyente, nueva creyente, tampoco se escribe en español. Ese es un detalle no menos relevante. ¿Sabe por qué? Porque lo que nosotros tenemos a nuestra disposición son traducciones de las Sagradas Escrituras.
la más usada en español es la versión Reina Valera de 1960. Pero hoy hay varias traducciones más que lo que buscan es acercar el lenguaje a estos tiempos. Por eso yo le recomiendo que si usted lo puede hacer, no solamente estudie con la versión Reina Valera. Si usted puede, trate de tener otras versiones para comprender mejor el texto. Bien, aprovechemos esta bendición que tenemos de hoy día contar con diversas traducciones. De ellas hay varias que son confiables. Por eso también asesórese por alguien que sepa un poco más. Pero yo le recomiendo, si usted va a estudiar la palabra del Señor, no solamente tenga la versión Reina Valera. Tenemos hoy día varias traducciones que nos ayudan a comprender mejor la palabra del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque como son traducciones, en las traducciones tienen que interpretar un término. Y el idioma o los idiomas en los que se escribe originalmente las Sagradas Escrituras son idiomas que tienen una riqueza donde, para estudiar más profundamente, conviene adentrarse en el significado de esa palabra en el original. Por eso le digo, cuando usted tiene otras traducciones, usted puede comparar, usted puede ampliar quizás el panorama para tener una mejor comprensión del texto. Y volviendo a este versículo 8 del capítulo 3 de Tito, Tito tenía que insistir en enseñar estos principios. Dice, para que los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno. La versión Reina Valera dice, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. La dedicación, la ocupación, no dice que se preocupen. Aquí no está hablando de intención, porque usted puede tener la intención de hacer buenas obras, pero las intenciones solas no dejan de ser solo eso, una intención. Aquí está hablando de acciones, buenas acciones, que los que creen en Dios, los que confían en Dios, podemos decir y sumarnos, quienes confiamos en Dios, nos ocupemos, nos dediquemos a hacer lo que es bueno. Estas cosas son buenas y ayudan a todos. No es la primera vez, como les decía, que Pablo insiste en esta carta a que se enseñe de que la iglesia debe hacer buenas obras, hacer bien a los demás, y eso también son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. ¿Sabe qué? Seguramente muchos de los que están escuchando tienen buenas intenciones. Hay un buen deseo en el corazón. Y puede ser un buen punto de inicio, claro que sí. Sí, tener una buena intención en el corazón. O tener lo que nosotros ocupamos tan frecuentemente en nuestro lenguaje español, la palabra preocupación. Cuando a usted se le pregunta quizás por alguna situación que está pasando cerca donde usted vive, alguna necesidad, somos capaces de decir, no, mire, yo estoy preocupado. No, sí, me preocupa. Pero el énfasis bíblico y la insistencia no es a
ocuparse, porque en realidad la preocupación no moviliza a nadie como preocupación. Se está ocupado en realidad antes de efectivamente estarlo, preocupado. El llamado es a la ocupación. Y ahí como que se nos genera ciertos problemas en llevar esas buenas intenciones a la práctica. Y ahí muchas veces también entran otros factores. ¿Como cuál? Como el qué dirán. ¿Qué dirán si yo quiero hacer esto? ¿Qué dirán si hago esto otro? Lo que usted quiere hacer, ese deseo que usted tiene en su corazón, ¿esa intención es buena? ¿Esa intención honra a Dios? Porque si cumple con esos requisitos, entonces tiene que llevarla a la obra, a la práctica. Sabe que el Señor nos enseña en su palabra que Él bendecirá las obras de nuestra mano. Entonces algo hay que hacer. Por eso dice, ocuparse en buenas obras, no preocuparse, dedicarse a hacer lo bueno. Y sabe, me recuerdo de lo que el Señor le dijo a Josué, ahí en el capítulo 1, cuando el Señor les da las instrucciones, que se ocupe en hacer todo lo que estaba en ese libro escrito, en el libro que Josué conocía, el libro de la ley. Medita de él de día y de noche. Y sabe, más adelante dice, y todo lo que hagas. Por eso hay una diferencia ahí entre la intención, entre la ocupación y entre el hacer. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Salmo 1, cuando habla de esa persona justa, la compara y dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego dice la palabra del Señor, y todo lo que, ¿qué cosa? Y todo lo que intenciona, y todo lo que se preocupa, dice, y todo lo que haga prosperará. Por eso el llamado entonces es a la acción. Otra traducción dice, esta declaración es digna de confianza. Y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Gloria a Dios. Si usted se va al libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, hay un libro que sale mencionado ahí, que es el libro de las obras. Es el libro de las obras. No es suficiente con que nosotros hoy día digamos, no, sí, yo soy cristiano, acepté a Cristo. Nosotros tenemos que ocuparnos en hacer la voluntad de Dios. El ocuparse en hacer la voluntad de Dios es vivir la vida a la forma de Dios. Son acciones que honran a Dios. No solamente intención, no solamente una linda declaración, no solamente un cambio de discurso, no solamente hablar lindo, porque hay gente que tiene linda retórica, se ha aprendido incluso un par de versículos, lo hemos visto. Y quizás nosotros mismos hemos sido así en algún pasaje de nuestra vida. Hasta que llegó un día en que la palabra nos confrontó y comprendimos que lo mejor era obedecer a lo que decía la palabra. O sea, en otra forma de decirlo, humillarse ante el Señor. Cuando nos humillamos delante del Señor, entonces la palabra hace efecto porque escucho a Dios. Cuando vivimos en una actitud de humillación,
Y como la palabra hace efecto y la palabra es una semilla, entonces esa semilla va a dar fruto. Ese fruto que Jesús dice ahí en Mateo 7, que por sus frutos los conoceremos, son acciones, es una forma de vida, es una forma de practicar y hacer lo que ha sido sembrado en una semilla. Por eso que el enemigo insiste tanto en robar la palabra, en robar esa semilla, porque esa semilla poderosa cambia, transforma la vida del que permite, por supuesto, que esa semilla haga efecto. Y no queda solamente en teoría, para que usted ni yo podamos decir, no, si yo sé, no, si yo sé. ¿Ve que hay gente que uno le dice, no, si yo sé? Sí, pero ¿por qué no lo vive si lo sabe? ¿Ve? Entonces quedó solamente en la mente, no pasó al corazón, no dio resultado. Y tenemos que ocuparnos en eso. Se traduce en buenas obras, en buenas acciones, en hacer bien a todas las personas que estén a nuestro alcance, incluso hacer bien a nuestro enemigo. Ah, no, pero ahí yo no llego. Pero la palabra del Señor eso me dice. Eso me dice. ¿Se da cuenta? Sigamos al versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Otra traducción dice, pero no te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados. No te enojes, ni te pelees con nadie, solo por hablar la ley de Moisés. Esas discusiones son inútiles y no conducen a nada. Está súper claro cómo debemos tener un enfoque incluso en nuestras conversaciones. Hay conversaciones que si nos enfrascamos, discusiones que si nos metemos en eso, ¿sabes? Pérdida de tiempo, que no edifican. O sea, tenemos que ser sabios, porque el tiempo también es precioso. Sigue diciendo la palabra, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Versículo 10. Capítulo 3, carta a Tito. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Ay, no, pero es que el hermano es bueno. Es que el hermano es colaborador. Eso dice la palabra. Hay gente que se encarga de andar causando divisiones. Muchas veces incluso se encarga de andar visitando los hogares. Y su visita no es de bendición. Ay, hermana, hermano, oremos al Señor. Y parece que después hay que hablar de alguien y ya comienzan a andar hablando del pastor. Ya comienzan a andar hablando de los hermanos, de alguien hay que hablar y comienzan a arreglarle la vida a medio mundo. Cuando se van, lo dice en el capítulo 1, trastorna las casas, lo dijo el apóstol Pablo aquí en esta carta. Y la instrucción bíblica es clara, es precisa. No dice, bueno, manténganlo ahí, denle en tiempo. En una de esas cambia, que se quede ahí escuchando palabras. Hay gente que insiste en causar divisiones. Lo que se debe hacer es amonestarlo en primer lugar. Dice la palabra una y otra vez. Otra traducción dice, a los que siempre están peleando en la iglesia, llámales la atención una o dos veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. En la iglesia. Sí, en la iglesia. Y esto está en la palabra.
¿Se da cuenta por qué es necesario conocer la palabra? Porque cuando conocemos la palabra, entendemos incluso que hay gente, un perfil de gente que no conviene que recibamos en nuestros hogares, aunque estén congregándose donde usted congrega. Porque es gente que no tiene buen testimonio, es gente que no tiene buenas obras, es gente divisionista, es gente que lo que lleva ahí a su casa no es bendición. Que el Señor nos ayude a considerar lo que el Señor nos enseña en su palabra, a vivir como sabios, y sale aquí en la Escritura. Por eso, como hemos dicho en otras ocasiones, no intentemos ser más buenos que Dios. Esta es la instrucción bíblica, el procedimiento bíblico. Y si llegamos a comprenderlo, a interiorizarlo, internalizarlo, ¿sabe qué? Nosotros vamos a ser bendecidos si vivimos conforme a la enseñanza que Dios nos da. Que Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.